Buenas tardes, mi nombre es Diana Marcela Gómez Betancourt. Estoy adelantando estudios en el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Cautín. Hoy los voy a acompañar con el videotutorial del profesor investigador. Bueno, en la introducción quise empezar con la definición de qué es ciencia, ya que esta está definida como la rama del saber humano, constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. También, como concierne en este momento la investigación, hace las diligencias necesarias para descubrir algo, es decir, la una va de la mano de la otra y estas pues producen los agentes de cambio que deben ser llevados de la mano con la docencia para llegar a una investigación. Bueno, para introducirnos al tema, tenemos que saber que el profesor investigador tiene un papel muy importante, ya que es en el ámbito educativo en donde se generan procesos complementarios y cuestionamientos. Entonces, nosotros como docentes debemos empezar a educar desde la pregunta y no desde las respuestas. Inclusive desde Sócrates ya se planteaba que la educación es el encendido de una llama y no el llenado de un recipiente. Y para ir un poco más contemporáneo, pues Freire dice que enseñar no es transmitir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. En este video vamos a ver pues antecedentes históricos de la ciencia, los valores e intereses de la investigación, concepto de paradigmas epistemológicos, la relevancia de la ciencia en la práctica educativa y el profesor como investigador. Entonces vamos a empezar con los antecedentes históricos de la ciencia. Pues para eso tenemos que saber que desde los griegos se vienen planteando diferentes preguntas. Entonces Platón se cuestionaba y tenemos el tal famoso mito de las cavernas, luego con Leonardo da Vinci que adelantó una investigación profunda a pesar de tener tantas restricciones. Nicolás Copérnico viene a cambiar pues esta mentalidad, ¿cierto? De ser como los únicos o que el planeta pues era diferente eh, con la teoría planetaria y Paul Ricoeur explica más para comprender, explicar más para comprender, ¿cierto? Y luego está Hans, que mirar hacia el futuro, y Habermas, que pues es mucho más contemporáneo, dice cuidar y proteger la naturaleza humana. Entonces vemos cómo poco a poco y a través de la pregunta, de indagarnos, pues ha surgido la ciencia y la investigación. Entonces, en ese sentido, no se divorcia de una mirada crítica a los factores que condicionan la trayectoria de la ciencia, pero tampoco deja de narrar las proezas de hombres y mujeres que han hecho del conocimiento científico la herramienta más eficaz para resolver muchos de los grandes problemas que enfrentan la sociedad. Esto nos lo dice Uribe 2017. Entonces encontramos otro elemento. Entonces no tenemos solamente la investigación y el conocimiento científico, sino que está el método científico. Y este método científico, pues es el que nos ayuda, ¿cierto?, a relevar, a llegar a esa ciencia. Entonces, en el segundo punto encontramos los valores e intereses de la investigación, ¿sí? ¿Cuáles son esos valores? Pues es el desempeño, la credibilidad, la ética pública, la responsabilidad social. ¿Y cuáles son los intereses? Pues tenemos muchos intereses, ¿cierto? Para hacer una investigación, puede ser académica, acompañamiento y retroalimentación, la elaboración formativa, la transformación y la apertura al cambio, ¿cierto? Todo surge por una necesidad. Y encontramos con el punto 3 conceptos de paradigma de la educación. ¿Y qué es un paradigma? Bueno, el paradigma puede ser un patrón, un enfoque, ¿sí? Sale siendo el lente por el cual vemos a través el mundo, ¿cierto? Entonces los paradigmas de la educación pues están ya como definidos. Uno de ellos es el positivismo. Es un pensamiento de tipo deductivo que va desde lo general a lo particular. Este paradigma pues supone los problemas a partir de teorías o postulados existentes de acuerdo con los intereses del investigador. ¿Sí? Entonces tenemos el segundo que es el interpretativo, cualitativo, naturalista, humanismo o etnográfico, que no se basa en ser tan objetivos, ¿sí? Sino que los investigadores interpretativos se inclinan hacia el estudio y características observables directamente. Es decir, no van a un laboratorio, sino que están dispuestos a observar y a partir de ahí sacar conclusiones. Eso según Gil Álvarez, León González y Morales Cruz. También está el sociocrítico,
¿sí? Este trata de conjugar las dos posturas, bueno, o los dos paradigmas anteriores, y pretende la búsqueda de una comprensión más consistente de la teoría y de la práctica deductiva, considerando al docente como un investigador. El diseño se puede definir como dialectivo, pues se considera a través del diálogo. Este es mucho más social, ¿sí? Entonces conjuga lo que es lo objetivo con lo social, con lo crítico. Y está el dialéctico materialista, que se caracteriza por proporcionar un proceso de análisis histórico de los fenómenos sociales y una relación indisoluble entre las teorías de la praxis, es decir, de la práctica. Se conjuga en dependencia de la posición que se adopte, lo cuantitativo y lo cualitativo, es decir, viene a tener en cuenta las dos opciones, y pues también estamos basados en Hill, en León y en Morales Cruz. Y nos propone Kubo y Lincoln en 1994 que los paradigmas de los procesos de investigación deben ser constructivismo que se basa en los principios de que el saber del mundo real se construye en base a procesos de interacción social y de movilización de recursos persuasivos y representativos. Pues ahí está Berger y Luckman 2013. La teoría crítica, según Ricoy, la búsqueda de la transformación social, el pospositivismo, ¿sí? Que la realidad puede ser conocida de forma imperfecta, el investigador puede formar parte del fenómeno del interés, y el positivismo se inició como un modelo de investigación en las ciencias físicas o naturales y posteriormente se le adoptó en el campo de las ciencias sociales, y esto dicho por Ricoy en el 2016. Bueno, ¿cuál es la relevancia o la importancia de la ciencia en la práctica educativa? Pues como bien lo decía al inicio, el docente viene a asumir un rol muy importante ya que es un agente de cambio, ¿sí? Pero ¿cómo se ejecuta ese agente de cambio? Pues con la implementación de la pedagogía de la investigación. También lo dije iniciando, y es, nosotros debemos enseñar a partir de las preguntas y no de las respuestas. Es decir, nosotros llegamos con una información al aula sin que los chicos se cuestionen o se pregunten para qué o por qué es importante esta información. Entonces, la necesidad de conocer e implementar la pedagogía para contribuir a formas nuevas, a nuevas generaciones con vocación por la ciencia y la tecnología, según Cañedos y Iglesias del 2013. Bueno, los grupos sociales en la escuela son muy importantes para esta práctica, para la investigación. Dice que la importancia de la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad de los diferentes campos científicos, es decir, que desde todas las áreas estén conectadas con el tema que se está realizando o que se va a investigar. Las ciencias nos permitirán focalizar la investigación en las prácticas educativas de los nuevos jóvenes profesionales. Pues nos propone Cañedos que la investigación sea desde la universidad, ¿sí? Que desde la universidad sea el seno de la investigación, que no seamos simplemente actores en el que el docente va y llena al estudiante de conocimientos, sino que él sea el que cree esos conocimientos. Entonces, el profesor como investigador, para seguir con el relato, dice que su docencia gira exclusivamente en torno a la enseñanza de contenidos del programa de su asignatura, pues entiende que esta es su mayor responsabilidad, ¿sí? Y pues como docentes vemos o sabemos que debemos cumplimiento, ¿cierto? De las mallas, de lo que nos manda el ministerio, bueno, y demás, pero no nos queda como ese espacio para poder dejar que los chicos se cuestionen, se pregunten, vayan más allá. Entonces dice que el profesor técnico, paradigma técnico positivista, y el profesor pues debe ser más reflexivo, ¿cierto? Cuando alguien reflexiona desde la acción se convierte en un investigador en un contexto práctico, ¿sí? Si nosotros al chico le generamos la duda, es para que ellos se cuestionen, se pregunten, investiguen y propongan, que es como la finalidad del profesor investigador. Entonces tenemos que el profesor investigador debe ser reflexivo, el mismo docente tiene que inspirar al estudiante, ¿cierto? Entonces debe ser enseñanza, aprendizaje, la práctica y la teoría, pero debe haber un momento de hacer retroalimentación y ser muy reflexivos para poder llegar a ser un profesor investigador. Para concluir, considero que es muy importante tener presente
que en el proceso de investigación en el sistema educativo es la base del desarrollo de una sociedad, de ahí la importancia de considerar los siguientes aspectos. Los paradigmas hacen parte de toda la sociedad y hemos visto cada uno de los conceptos de los autores en esta presentación, pero lo más importante es dar solución al paradigma que tengamos en nuestro entorno o contexto. El profesor investigador debe tener las capacidades y habilidades que le permitan aplicar la pedagogía para que el sistema educativo se lo relacione con el proceso investigativo y los paradigmas respectivamente. Y pues finalmente estamos con la bibliografía que se utilizó para este video. Muchas gracias.